Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos. Mantente en sintonía y comparte este enlace para que muchas personas se puedan enterar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya iniciamos. Muy buenas a todos, espero se encuentren bien. Como ven en el anuncio, dice la SAC Terminator gana. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que la SEC Terminator está detectando todo tipo de proyecto cripto donde se hable de inversión. Por eso es muy importante pelar el ojo con lo que dices acerca de OES. Y te voy a decir por qué es tan delicado usar esa palabrita llamada inversión. Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es una compañía que se ha dedicado por muchos años a la educación relacionada con el mundo de las finanzas, todo lo que es la parte legal de las criptomonedas. Ahora ha sacado información acerca de todo lo que es el universo blockchain. Su foco en su inicio fue la educación, pero ahora su foco está en una plataforma de comercio electrónica llamada Dealchaker, que sirve como un sistema de publicidad para unir a un comerciante con un posible cliente y que entre ellos hagan algún tipo de transacción comercial utilizando criptomoneda y dinero fiat. Nunca se ha hablado de que One Ecosystem sea una compañía de inversión, ¿ok? Tengan esto en claro, porque lamentablemente cuando utilizas esa palabra de una forma no correcta, la SEC Terminator aparece automáticamente, como pueden ver en pantalla. Aquí está el señor Gensler, quien es el que dirige esta organización y está, como quien dice, pendiente de ver qué proyecto se quiere vender como una inversión. ¿Ok? Aclaremos qué es lo que pasa con el asunto de la inversión. ¿Ok? En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, para tú vender un proyecto como inversión, tienes que tener licencias aprobadas, en este término, diríamos, por esta entidad que se llama la SEC, ¿ok? Para ofrecer algún tipo de valor, ¿ok? Si estamos en América, pues lo ideal sería que tuviera ese sello. Si vas a vender un proyecto como inversión, ¿ok? Que tiene un valor y que vas a garantizarle a alguien en un futuro cercano una utilidad o una ganancia porque son paquetes de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Por esta razón, la SEC Terminator pues está constantemente levantándole causas de juicio a muchos proyectos porque donde ellos notan que hay una leve indicación de que ese proyecto es una inversión, la SEC Terminator va detrás de ese proyecto y comienza a levantar acusaciones. Observen lo que está pasando a continuación. Dice así: la SEC y Gary Gensler, que es el que controla todo esto, consideraron a Ether como un título valor. ¿Ok? Ya ellos tienen un problema ahí. O sea, ya Ether,
que es la criptomoneda de la blockchain de Ethereum, que es donde One Ecosystem en sus fundaciones crea su contrato inteligente y que decide ir a capa 2 de forma pública al día de hoy en la blockchain de Polygon. Resulta que la SEC Terminator le acaba de decir a este proyecto que el Ether pues es un título de valor, o sea que vale algo. ¿Qué problema tiene entonces ahora esta cadena de bloques? Dice, documentos judiciales revelan que la SEC consideró que la segunda criptomoneda más popular del mercado está bajo su brazo regulador. Quiere decir que ellos, en pocas palabras, van a ejercer presión a este sistema de contratos inteligentes sobre el cual se montan muchos proyectos de criptografía utilizando la máquina virtual de Ethereum. Bueno, vamos a ver qué sucede con esta historia más adelante. Dice que el activo es visto como un título, valor o security en esos archivos. Quiere decir que la SEC piensa que Ethereum es un security, un token security, no un token utility. Por eso yo les digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de negociar en un P2P cualquier activo digital. Tú no puedes prometerle a alguien y decirle que al comprar Bitcoin, Ethereum o cualquier criptomoneda, en este caso One OS, es una inversión porque a futuro va a tener una rentabilidad, porque la SEC Terminator está ahí olfateando todo. Y eso puede crear muchos problemas. O sea que la palabra inversión debemos sacarla de nuestro vocabulario en el mundo de las criptomonedas, porque aquel que venda cualquier criptomoneda como inversión va a tener graves problemas. Primero que nada, tienes que ser un broker regulado y con un sello y una firma que te da esa autoridad para tú vender un proyecto de inversión. Segundo, las criptomonedas no se pueden vender como una inversión, porque ya sería un token security y tiene que estar controlado y regulado, en este caso por la autoridad máxima en América de la SEC. Y en otras regiones del mundo existirán autoridades similares donde dicen que X o Y proyecto son un security. Y ya eso es una responsabilidad muy grande. Aquel que te ofrece esta oportunidad en un momento dado y te dice que esto es una inversión, cuidadito, porque esa palabra requiere una licencia detrás, una certificación de que el que te lo está diciendo tiene que tenerla. Entonces, cuidadito mucho de ustedes, cuidadito que cometan el error y comienzan a mover cualquier token RC20 de OS y ofrecerlo entonces como una inversión. Tengan mucho cuidado con eso. No deben utilizar esa palabra. Miren que las cosas se pusieron un poquito densas y Changpeng Zhao, el fundador de Binance, fue sentenciado a prisión. Ya salió la sentencia y este señor va para la cárcel, mis amigos. Observen, él es el fundador de Binance y aunque digamos que la suerte ha estado del lado de Changpeng Zhao, le han colocado 4 meses de cárcel. Se salvó. Pero, ¿qué es lo que pasó con Binance en Estados Unidos? Lo mismo. Ellos tenían un token creado del exchange y lamentablemente la SEC dijo, no, esto es un asset. Y bueno, agarraron quién es el dueño de ese exchange, búscamelo y siéntamelo en el banquillo. Le pusieron una multa de 4.300 millones de dólares. Imagínense, esa es una multa salvaje. Pero este señor tiene muchos recursos
Según la noticia, se dice que este caballero pues tiene una cifra de capitalización de su fortuna arriba de los 37.200 millones de dólares, como dice la noticia, aquí está, ¿ves? Y esta cifra pues la tiene él, que él haya pagado 4.300 millones de dólares para quedar legalmente bien, pues gracias a esa buena bondad de él, porque él se pudo haber fugado y lo retuvieron, fue a juicio y le dijeron que va a estar 4 meses en la cárcel. En los próximos meses, mi hermano, que este mes de mayo ya van a definir todo ese asunto. Pero eso es lo que yo quiero que observen ustedes. ¿Ustedes creen que Champagne Chao tenía que estar en la cárcel? O sea, el creador y fundador de un exchange fabuloso que se llama Binance, era necesario que lo agarraran y lo metieran preso. A mí no me parece, honestamente. Y por ahí hay muchas personas que inventan proyectos y crean todo este tipo de meme coins, pero lo hacen callado y anónimamente para evitar eso. ¿Ok? Y los proyectos se disparan. Cada vez que tú buscas la regulación, automáticamente sale la SEC Terminator para ver quién no está en orden. Y para operar en Estados Unidos, déjenme decirles, es muy complicado mientras tengamos ese Terminator allí, viendo con sus ojos rojos todo lo que está por allí. Yo no sé qué piensan ustedes, déjenme en sus comentarios, escríbanme por acá en el chat que estamos en vivo. ¿Y qué piensas tú de One Ecosystem? ¿Será que la SEC Terminator le pondrá alguna vez el ojo? ¿Qué piensas tú al respecto? De momento, les digo, esa zona entre Canadá y México, muchos proyectos han dicho, dejen eso para después, no vamos a entrar. Yo pienso que si OES comienza a hacer las cosas como tienen que ser en la Unión Europea, que son 27 países, y iniciamos con ese proceso de regulación en esa zona, en la zona euro, yo creo que nos puede ir muy bien. Y eventualmente, con el tiempo, se puede agarrar otra zona, la zona asiática, y eventualmente uno que otros países de la zona suramericana o la parte centroamericana también, que muchos países ya están por aprobar regulaciones acerca de las criptomonedas. Y dejar de último esa zona entre Canadá y México, donde existe un Terminator que se llama SEC. ¿Ok? Y no estresarnos por eso. Eventualmente, el problema de este proyecto y de muchos otros es que se ha vendido mal, vuelvo y repito, utilizando una palabra que se llama inversión. Nadie, ni ningún líder, ni nadie del CEO de la empresa, nadie de One Ecosystem tiene una licencia de broker para vender un proyecto de inversión. Por eso esa palabrita hay que sacarla del vocabulario y no usarla, porque solamente las personas que tienen esas licencias pueden utilizar esa palabra. Igual el proyecto de criptografía que sea, si no tienes la licencia de broker que diga que esa criptomoneda está avalada por alguna legislación en algún país, te están echando cuento. Quiero que sepan. Voy acá con las preguntas. Dice acá Albeiro, buenas noches, don Eric. Buenas noches, Albeiro. Saludos allá en Medellín, Colombia. Gus Infinito, excelente noticia, dice, excelente Eric. Buenas noches, Gus. Dice Rodrigo, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Me envían saludos. Rosa también. Buenas noches, mi queridísimo amigo Eric. Gracias por mantenernos informados. Saludos desde Venezuela. Saludos allí, Rosa. Marie, saludos también desde Francia, allí donde estás. Edgar, buenas noches. Fabián también nos da las buenas noches. Elsa de España dice buenas noches, Eric. Soy de Ecuador, Quito, Ecuador. Por acá tenemos a Ruth, dice buenas noches. Saludos para toda la audiencia desde Connecticut, Estados Unidos. Escuchen. Gracias, Eric, por mantenernos informados. Qué detalle, Ruth.
El país de donde me escribes es un hermoso país, pero en la parte de lo que es el universo del fiat y todo lo que es la parte del dinero, pues ellos cuidan y protegen mucho su activo digital, que ya está digital, quiero que sepas, a pesar de que está el papel y la maquinita imprimiendo, ya ellos tienen todo planificado para lanzar pronto, en algún momento, esa tendencia digital y esa transformación que va a sufrir el dinero papel en dinero digital, pero va a seguir siendo fiat, ¿ok? Eh, dice por acá Antonio Santiago, dice que en algún momento puede ser que le multen, no me extrañaría. Saludos, Eric, desde Ciudad de Evita, Buenos Aires, Argentina. Saludos, Peter Sal. José Cruz también nos envía, pues, su punto de vista. Solo debe importar el comprador y el vendedor y tener intermediarios y observadores salen sobrando. Tienes toda la razón. Todo se hace un P2P. Por eso es que las criptomonedas para esta región entre Canadá y México, las criptomonedas ellos la ven como una amenaza en ese aspecto porque pueden hacer negocios. Entonces, ¿tienen valor las criptomonedas? ¿Sí o no? Es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Ah? Porque si un token de utilidad, pues no tiene valor para la SEC y te perdonan, que fue lo que les pasó a XRP. Ellos dijeron, no, este es un token de utilidad, esto no tiene valor. No, no tiene valor. Para nada. No, 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 no. Tú lo puedes guardar si quieres, pero ahí en el CoinMarketCap sube y baja, pero no, no tiene valor, es un token de utilidad. La idea de este token es para que sea un sistema transfronterizo para que los bancos utilicen y pueden enviar dinero fiat utilizando esta cadena de bloques. Se reporta la cantidad de dinero enviado y cuando el banco tenga la confirmación a través de este sistema transfronterizo, pues que es cuestión de segundos, automáticamente ellos pueden liberar el fondo en fiat en el país que está solicitando la transacción, pues. Pero solo se está utilizando el mecanismo, no tiene ningún valor. Oye, pero se puede cambiar o no. Se puede intercambiar con otras. ¿Ah? Es la pregunta. Pues entonces comienza a pensar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que es? Si fuera un token de utilidad, en realidad, pues debería quedarse tranquilo, no debería poder intercambiarse por nada, pero esas son las cosas que yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué entonces intercambian el Bitcoin por fiat? Se supone que es un token de utilidad. Bueno, Bitcoin ya lo tratan de otra manera, ¿no? Con Bitcoin no pueden, lamentablemente. Porque allí como no hay dónde agarrar a nadie, pues, ¿qué pueden hacer? Pero en Ethereum sí, en Ethereum hay fundadores, está Vitalik Buterin que lo pueden, lo pueden meter preso también, como hicieron con Changpeng Zhao de Binance. Pero bueno, Vitalik se la sabe toda. Voy con más información por acá, más datos. Dice preguntas. Si tienen preguntas, es el momento, háganla. Ok, dice José Ernesto. Gracias por tenernos informados al público, señor Eric. Saludos allí donde estés. Educación financiera, dice, nuestro proyecto debe ofrecer como educación financiera y no como una inversión. Aquí lo adquirimos, son módulos de educación financiera. Esa es la gran verdad. Desde que el proyecto se creó, se ofreció la educación y los tokens que se regalaban, las fichas que se regalaban, era para construir una idea de proyecto futuro de un criptoactivo, una criptomoneda, un proyecto. Pues eso, yo me acuerdo que cuando ellos hablaban de eso, estamos hablando del 2016, era pues crear una moneda de reserva mundial, imagínense. Crear un medio de pago. Uno se pone a pensar, bueno, ¿esto cómo va a ser un medio de pago? ¿Qué va a pasar? Y te daban la opción de que al adquirir estos módulos de educación, tú podías minar esa moneda de forma gratuita
y crear ese token o crear esa criptomoneda y tener almacenada allí para un futuro, cuando la usabilidad se diera y pudieras tú intercambiar con ese activo digital o con esa moneda, pues productos y servicios básicamente, ¿no? Pero no que era una inversión y de que tú ibas a ganar algo a la distancia. Ahí es donde vino el enredo, cuando muchos líderes agarraron la información y la malinterpretaron y comenzaron a decir que se usaba para inversión, y eso generó muchos problemas. Por eso yo les digo, no se puede hablar de ningún activo criptográfico que es una inversión, porque si no aparece este señor que les voy a mostrar ahora y automáticamente nos puede crear un problema, ¿ok? Nos puede perseguir y no queremos eso. Eventualmente, con el tiempo, podremos notar que la conciencia de la humanidad, la conciencia de los líderes que están en este momento entre Canadá y México, puede ser que venga una nueva generación de personas que son más amigables del mundo de la criptografía y la SEC pueda cambiar radicalmente y comience a aceptarlas. Porque dirá, si no las regulamos, van a seguir por ahí haciendo sus cosas, es mejor regularlas, y aquellas que estén en orden, bueno, las vamos a aceptar como lo que son y le ponemos su sello, pues, y ya, y que paguen impuestos y se acabó. Eso es todo. Pero la lucha continúa. Ok, voy por acá. Por acá están preguntando acerca de cómo será lo de los cupones de los supermercados. La información pronto va a estar disponible. Mauricio Garavito junto con Joana Espitia van a conversar sobre ese tema. Cuando yo tenga la información, le voy a pedir autorizaciones a ambos para ver si me dejan publicar el video en el canal de YouTube. Y si eso es así, por aquí van a estar viendo la información. Dice Antonio, la empresa NVDA, Tesla, Coca-Cola, etcétera, están registradas por la SEC, ¿verdad? Claro, esas son empresas de inversión. Apple, Google, todas esas compañías están registradas por la SEC y ellos dicen, ok, ustedes tienen un valor porque sus activos se basan pues en lo que la SEC le encanta, que es el dólar. Y como la SEC es amiga de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues básicamente ellos tienen ahí una conexión, ¿ok? Y todo lo que sea hecho con el dólar y que pues funcione como un activo, como pueden ser las acciones de una empresa, no hay ningún problema. Se les pone su sello y sigan las reglas del juego. Pongan estas ofertas de inversión para aquellos que quieran comprarla. Y ahí sí se usa la palabra inversión. Utilicen a los brokers que se dedican a esta actividad. Ellos comisionan sobre ese tema. Y ya, perfecto, todo el mundo feliz. Pero no es que vas a colocar a Bitcoin como un activo que va a entrar automáticamente en la bolsa de valores. Para eso están los ETFs a futuros o al contado, donde compañías norteamericanas muy famosas, creo que entre 10 a 11, decidieron agarrar a Bitcoin y crear un documento legal, ¿ok? Respaldado por el dólar, que dice que el valor que está en CoinMarketCap en el momento que tú adquieres ese documento es un papel, por decirlo así, que te va a permitir tener una inversión sobre Bitcoin, pero no tienes el activo, no tienes la misma criptomoneda en sí metida en una wallet guardada, no. Tienes un papel y ante la SEC eso es legal y eso está aprobado, pero no es el activo real en sí. No es que tú lo tienes guardado en tu celular, en una cuenta de Binance, por decir un ejemplo, o en una billetera caliente, no. Eso es un papel solamente. Y si eso se dispara a 200,000 y según los términos y condiciones que tú tienes que dar ese activo ahí sin moverlo, puedes recibir una utilidad en el momento que tú decidas ya liquidarla. Creo que hay un tiempo allí. No es que tú compraste ahora en 59,000
y lo dejaste guardado y resulta que en 2 días se fue a 100,000 y tú liquidas y sacas dinero. No, ahí no puedes hacer eso. Tienes que esperar un tiempo, no sé si son 6 meses o un año, donde tú no puedes liquidar eso que compraste. Tienes que esperar que pase un tiempo, un término, y si hay ganancia en ese término, tú retiras. Si no hay ganancia, lo puedes dejar más tiempo y lo retiras más adelante. Pero no es que lo compras y a los 15 días ya tú quieres liquidar, no, no se puede. Básicamente estas cosas operan de esa manera, ¿no? Una cuestión diseñada para proteger el mercado, ¿no? De que se vaya todo hacia abajo porque alguien salió antes de tiempo. Dice Juan José Ruiz, buenas noches, Eric. ¿Cuándo la compañía de One Ecosystem va a dar a conocer cuántos IMAs pasaron a Polygon y qué cantidad de quema fue si nuestra moneda OES va a subir su precio? Bendiciones. Mira, en el video de ayer casualmente yo les toqué ese tema. En ese video que está en el canal de Luxor TV en YouTube, allí agarro un segmento de el newsroom que lanzó la compañía y pues ellos dicen allí que viene una gran quema y que esa quema pues básicamente va a hacer que hay un cambio de valor y eventualmente ese cambio de valor va a hacer que nuestro WAM pues suba de precio. Yo he hecho mis cálculos de entre un 25 a un 35%. Puede ser que lleguemos a $60 cada WAM. Lo ideal para mí, disculpen, pero sería lo hermoso de esto, que llegara a $100, pero no creo que la quema dé para tanto, ¿ok? No creo que la quema dé para tanto. Y quiero decirles que el video donde tengo esa información, lo pueden buscar aquí en el canal. Aquí se los muestro. Este que está aquí, que están viendo en pantalla. Aquí en este video, pues vemos y tocamos información de lo que la compañía dice de forma oficial y que se va a utilizar el sistema de votación para poder definir el valor de OES. Quiere decir que la compañía no apretó un botón, ¡clic! Ya, cambió el valor. No, eso va a un consenso y los líderes de cada región, recuerden que para América está dividido en dos regiones, LATAM 1 y LATAM 2. No es que ellos van a decidir por todos, no. Tiene que haber un consenso de las 20 personas que toman decisión sobre el valor de nuestro One y que tienen acceso a la bóveda de One Ecosystem. Esas 20 personas, 10 que son de la compañía y 10 que son de la red, se va a tomar una decisión, nos vamos a enterar de eso y se pondrá el valor. Una vez que el valor sea proyectado, yo les digo algo, todo va por etapa, se cierra el despliegue, se hace el inventario de la quema, se hace una auditoría. Cerrada esa auditoría, tenemos que definir el valor. Y una vez que se define el valor, tarde o temprano, el valor de One tiene que ir a una wallet. Ya sea que en su primera instancia la controle la compañía dentro de DealShaker. Ya yo les mostré ayer en ese video casualmente cuál va a ser. Y eventualmente esos son los pasos que vienen. Pero antes de que esa wallet se pueda integrar, es muy importante que el módulo plástico de Visa y Mastercard se pueda integrar al DealShaker también. Eso es algo que nos han prometido hace mucho tiempo, pero eso no se ha desarrollado hasta el final porque necesitamos que el despliegue terminara. Entonces, ahora que están cerrándose esas etapas, esto se va a poner muy interesante, quiero decirles, muy interesante. Porque a la vez de que DealShaker se va a fortalecer con medios de pago utilizando tarjeta de crédito. ¿Cuáles van a ser esos medios de pago? Desconozco. Pero la idea es que estos medios de pago funcionen a nivel mundial. ¿Cuál va a ser la compañía que va a ofrecer ese servicio totalitario? No lo sé.
Sé que la compañía tiene licencias aprobadas para integrar estos módulos de tarjetas de crédito dentro de DealShaker, porque una vez que eso suceda dentro de DealShaker, adivinen qué, también tienen que integrar el sistema de la wallet que va a tener DealShaker, y tiene que ser una wallet Web3. Y como ustedes saben, por ahí hay un animalito que está rondando la fauna, y básicamente ese animalito pues está por el bosque de One Ecosystem y está viendo a lo lejos que hay un unicornio, y ese unicornio hace rato que ya ha entrado al castillo de One Ecosystem y a los jardines de One Ecosystem. Entonces este animalito eh, pronto se le puede dar paso dentro del castillo para que visite los jardines y se integre a la fauna. De momento, pues tenemos que esperar que esto evolucione, pero lo que viene va a ser muy poderoso para todos. Eventualmente, después de estos pasos, viene lo que es darle una usabilidad masiva y que One se comience a convertir en un medio de pago a través del uso comercial en diferentes partes del mundo, porque DealShaker se va a abrir completamente al mundo comercial, como lo es Amazon, como lo es eBay, como lo es AliExpress y otras plataformas de comercio electrónico. La ventaja que tenemos nosotros, que seríamos la primera plataforma de comercio electrónico que está en 190 países y que acepta criptomonedas y tarjetas de crédito, que sería el dinero fiat. Ahora bien, voy a especular en este preciso momento, ya esto es algo de Eric Rueda, youtuber de Luxor TV, de cómo pudiera ser esto de DealShaker abierto para todas las comunidades. No quiere decir que lo que vaya yo a presentarles en este preciso momento o conversarles vaya a ser así. Pero es mi idea y es como yo lo veo. Ok, si queremos ser un comercio electrónico como Amazon, eBay, y yo me enfoco más en eBay porque se parece mucho a lo que somos nosotros. eBay cuando inició, pues olvídate, ahí no había forma de poder entrar. Funcionaba solamente con una comunidad privada, específicamente en el norte, y básicamente para poder utilizar eBay tenías que tener una cuenta creada con una plataforma que se llamaba PayPal. Y esa plataforma de PayPal pues operaba básicamente dentro de eBay de forma exclusiva. No había otra manera. Si tú no tenías acceso a una cuenta de PayPal, no podías negociar ni comprar nada dentro de eBay. Pero llegó un punto donde eBay decidió abrir más sus fronteras y comenzaron a integrarle tarjetas de crédito al sistema de pago que ellos tenían, que funcionaba por correo electrónico. Quiero decir, al día de hoy funciona así. Ya eBay es una empresa que está en muchos países y ha abierto su sistema. Y el sistema de pagos que ellos habían utilizado en ese comercio, ahora lo utilizan otros e-commerce también. Entonces, esa es la idea de lo que yo pienso que nos puede pasar. Como DealShaker ya tiene 7 años operando de forma interna, como lo hizo eBay, más o menos un tiempito fue así. Cuidado que a eBay le tomó hasta 10 años. Una vez que abren el compás e integran el sistema de tarjetas de crédito en eBay, todo comienza a cambiar. Porque ya personas que no tenían cuenta, pero tenían la tarjeta, ahora se integran en PayPal y PayPal le acepta sus tarjetas y lo identifica como usuario y dicen, usted puede comprar entonces ya en esta plataforma de comercio. Igual nos va a pasar a nosotros. Nosotros abrimos nuestra comunidad y como DealShaker es una plataforma de venta, de publicidad, donde los comercios pueden anunciar sus productos y servicios y tener acceso a una comunidad privada en este principio, pero que eventualmente va a ser una comunidad abierta
y si le integran el módulo de Federal Express para exportar a todas partes del mundo, los comerciantes entonces pueden anunciar sus productos y servicios en esa plataforma y empezar a cautivar con sus promociones a una audiencia privada y a una audiencia externa renaciente con buenos precios. De tal forma que cualquier ciudadano puede entrar a Dealchaker y con una tarjeta de crédito comprar los WAN con su tarjeta para poder tener una wallet donde esos WAN van a estar guardados, y como ya tiene WAN guardados allí, puede entonces comprar lo que sea en Dealchaker. Una vez que hace la compra, automáticamente esa persona recibe su producto. Pero todo lo hizo con su tarjeta de crédito. El proceso es casi instantáneo. ¿Ok? Igual va a suceder con aquellos que tengan criptomonedas de otros proyectos. Entrarán a Dealchaker y utilizando la wallet Web3 que está representada por un animalito de la fauna color naranja. Entonces, lo que va a suceder es que a través de esa wallet, otros tenedores de criptomonedas entonces van a poder intercambiar sus criptomonedas o token RC20 por One OS para tener en su wallet de Dealchaker la posibilidad de poder comprar equipos electrónicos, lo que fuere, a muy buen precio, y de esta manera recibirla en su país. Entonces, esto es un proceso interesante que va a dar inicio en cualquier momento, y una vez que esto comience a abrirse a otros mercados, lógico, nuestro One va a empezar a ser conocido en el mundo cripto, porque dirán, bueno, en esta plataforma One se utiliza como exclusividad dentro del comercio. Puedes utilizar tu Bitcoin o tu Ethereum, pero lo tienes que convertir a One para poder comprar dentro de este comercio. Y la ventaja es que como nosotros estamos conectados con China, muchas empresas van a querer comprar productos en China porque son sumamente económicos y dirán, espérate, yo puedo traer productos de China a Panamá. No sabía que con esta plataforma de Ichegue se podía hacer eso. Entonces van a entrar muchos empresarios de diferentes rubros en Panamá, por decir un ejemplo, que no tienen One, pero que sí tienen tarjetas de crédito y quieren comprar en China, y ya existe la logística de cómo traer desde China hasta Panamá. Igual, desde China hasta Colombia, desde China hasta Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Canadá, porque se ha creado una ruta a través de la conexión que la compañía está haciendo con Federal Express. Y de esta manera, al tener esa ruta, pues se abre un universo de oportunidades porque tú estás comprando a precios baratos en China y la estás trayendo a tu país. Claro, el que tiene One la hizo porque, no hombre, yo compro todo lo compro con mi One porque ya yo tengo esa parte resuelta. Y de esa manera, toda esta gente nueva que va a entrar a Dealchaker va a ayudar al pool de liquidez que se va a ir creando para poder darle más flujo de caja a los comerciantes que aceptan el One. Y esto va a ir poco a poco expandiéndose, aumentando y creando un nuevo sistema de pagos. Así es como yo lo veo. ¿Alguna otra pregunta? Voy por acá. Dice, hice el cambio desde el marzo. Dice Aurora. Marina dice saludos desde Buenos Aires. Saludos ahí donde estén. Saludos a todos ustedes. Gracias por escribir. Dice Pirte Albero. Eric. Mirando lo del pool de liquidez, ¿por qué no recomienda a la compañía que funcionen al estilo banco, recibir One a cierto precio para que genere ganancia a Dealchaker y a Lima obtener liquidez? Miren, hay muchas cosas que la compañía quiere hacer con el One. Les voy a decir algo. Una de ellas son las remesas. La compañía quiere utilizar la tecnología blockchain que tenemos de alta velocidad para crear el sistema de remesas. Y lo ideal sería que se crearan pues oficinas
en un país en particular. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Colombia crea una oficina, One Ecosystem crea una oficina en Colombia para el sistema de remesas y decide crear otra oficina en Panamá. ¿Ok? Básicamente ellos comienzan a ofrecer un servicio donde en ambas oficinas son como una especie de banco, ¿no? En Colombia, pues tienen su banco, todo con pesos colombianos, y en Panamá está el banco, todo con dólares. Entonces, la compañía tiene ese flujo de caja, pero ¿cómo envía el dinero para acá? Utilizando los sistemas viejos, no, porque el negocio se lo llevan esas plataformas viejas. Entonces, un usuario que quiere enviar dinero a Colombia llega, ¿ok? Compra a un precio más bajo que la competencia, pero muy bajo, y utilizando la tecnología blockchain de nosotros, el dinero se envía a Colombia. Automáticamente llega allá y la persona lo recibe basándose en una transacción blockchain P2P, donde la sucursal de One Ecosystem de Panamá, que hace ese servicio, se conecta con la sucursal de One Ecosystem en Colombia y se utiliza nuestra blockchain de alta velocidad para enviar ese dinero. Una vez que esa coordenada y ese dinero va llegando, automáticamente ellos dicen, sí, esto viene del usuario tal, perfecto tal, ok, va para tal persona. Se le entrega a la persona el dinero en ventanilla. Y así ellos pueden conectar diferentes países utilizando este sistema de remesas basándose en nuestra tecnología blockchain. Y esto, lógico, le va a dar mucho más valor al One, porque va a permitir la interconexión bancaria de muchos países a través de una red de dinero fiat tradicional utilizando nuestra tecnología blockchain para enviar remesas. Lo pueden poner en toda América. Y de esta manera la compañía podría entrar en este tipo de negocios, ¿no? Y yo pienso que a futuro, pues ellos tienen esto en mente porque lo he escuchado en los pasillos de One Ecosystem. No sé si tienen alguna otra preguntita por acá. Bueno, yo quería que estuvieran claros con esta información. Recuerden que eviten por todo lo que puedan esto, que la SEC Terminator gane. Y gana cuando tú dices que One Ecosystem es una inversión. Deben quitar esa palabrita porque para que sea una inversión tú tienes que ser un broker de una licencia y uno no puede estar diciendo por ahí con ningún criptoactivo que es una inversión porque lamentablemente eso todavía no está regulado y pues utilizar esa palabra no es lo más correcto. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden pues que este mes ya termina hoy. Mañana iniciamos con más información y les voy a sacar el tema donde aparece nuestro animalito de la fauna llamado Metamax y que él está visitando el castillo de One Ecosystem. Dios primero, mañana pues les sacaré una información sobre ese tema para que tengan más o menos una idea de lo que viene a futuro con nuestro proyecto y que no pierdan la fe porque vienen cosas interesantes. Voy a lanzarle lo de Wambita, la información que se dio en Colombia. Voy a lanzarle lo de Metamask en este mes que viene de mayo y mucha más información sobre otros temas que iremos tocando en la medida que el mes va transcurriendo. Bueno, será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos pronto.